Corría el año 1964 y el mundo del psicoanálisis estaba a punto de estallar, y justo en el centro de la tormenta había un hombre, Jacques Lacan. Lo expulsaron, lo silenciaron, básicamente lo obligaron a empezar de nuevo. Pero lo que nació de esa crisis no fue solo una defensa, fue una reinvención total de lo que significa ser humano. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Para entender a Lacan hay que empezar por esta frase que le toma prestada a Picasso. A ver, ¿qué significa? Pensemos en un arqueólogo. Uno podría pasarse la vida buscando, con mapas, con herramientas, pero el método de Lacan es otro. Es como caminar por un campo y de repente tropezar con una ciudad perdida. No se la buscaba, pero se la encontró, porque estaba ahí, esperando. Así es como Lacan veía el campo que dejó Freud, un lugar donde la verdad no se busca, sino que se encuentra. La escena es casi una película de traición. Estamos en París, en el 64, el psicoanalista más famoso del momento, en la cima de su carrera, y de repente, ¡zas!, sus propios colegas lo expulsan de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y ojo, esto no es una simple pelea académica, esto es un exilio en toda regla. Lo dejan afuera, lo obligan a empezar de cero, a justificar cada idea frente a un público totalmente nuevo. Por eso, este seminario, el de los 4 conceptos fundamentales, no es una clase más. Es un acto de desafío puro y duro. Es Lacan acorralado diciendo, ok, me quitaron el título, mi lugar, pero las ideas no me las pueden quitar. Y estas son las ideas que de verdad importan. Y fíjense que no usa cualquier palabra. Habla de excomunión. Se compara con el filósofo Spinoza, a quien en el siglo XVII también echaron de su comunidad por pensar diferente. Lacan se veía así, como un hereje, desterrado por la ortodoxia. Lo que estaba en juego era el derecho a pensar libremente. Pero acá viene el giro de genio de Lacan. En medio de toda esta tragedia profesional, él ve algo cómico. ¿Por qué? Imaginan a un montón de gente discutiendo con mucha seriedad sobre las reglas de un juego, sin darse cuenta de que lo que está en juego es el tablero mismo. Lacan se dio cuenta de que él era ese tablero, se había convertido en la pieza de negociación. Y eso, para él, revelaba la verdad oculta del poder en su comunidad. Y bueno, es desde este lugar de exiliado, desde esta perspectiva del objeto cómico, que Lacan se pone a reconstruir el psicoanálisis desde sus cimientos. Y el primer ladrillo que pone es por supuesto el más fundamental de todos, el inconsciente. Hay que imaginarse esta escena, una de las más famosas de Freud. Un padre totalmente destrozado por la muerte de su hijo ha estado velando su cuerpo. Está exhausto. Se va a la habitación de al lado para descansar un poco y se queda dormido. Pero el descanso no le va a durar mucho. Y esta es la frase que lo despierta. Una frase que parece venir de otro mundo. Cuando se despierta, corre a la otra habitación y descubre que una vela se cayó y el sudario de su hijo está de verdad en llamas. La pregunta que obsesionó a Freud y que Lacan retoma es, ¿qué lo despertó? ¿Fue el olor a humo, el ruido del fuego o fue esa voz terrible del sueño? Para Lacan, la respuesta es clarísima. El inconsciente es esa voz. No es un baúl de recuerdos guardado en el sótano de la mente. Para nada. Es más bien una grieta en la realidad. Es ese momento en que algo de otro lugar irrumpe. Como un mensaje de un número desconocido que dice la verdad más terrible pero más necesaria. Es un encuentro. Y si el inconsciente aparece como un encuentro, como una ruptura, ¿qué hacemos con esos encuentros? La respuesta de Lacan nos lleva a su segundo concepto, la repetición. Y no se refiere a repetir el desayuno todas las mañanas, es algo mucho más profundo. Para entenderlo, pensemos en la vida cotidiana. El autómaton es la rutina. El despertador, el café, el trabajo. Es esa red de hábitos y de lenguaje en la que estamos metidos, que se repite sola. Pero de repente, un día algo pasa. Un tropiezo en la calle que nos lleva a conocer a alguien importante, o un accidente que lo cambia todo. Eso es la tiche, es el encuentro con lo real, eso que rompe la rutina. Y aquí está la clave. Para Lacan, repetimos las cosas no para revivir un pasado feliz, sino para intentar una y otra vez llegar a tiempo a esa cita con lo real que siempre nos perdimos. Ese fracaso que se repite en la vida no es mala suerte, es un intento desesperado por volver a ese tropiezo, a ese accidente, para por fin entenderlo. Bien, ya hablamos del encuentro y de la repetición, pero ¿cómo se ven estos encuentros en el día a día? Esto nos lleva al tercer concepto, la pulsión, y en particular a cómo vemos el mundo. Y para explicarlo, Lacan nos invita a mirar un cuadro muy famoso. Miremos esta pintura de Holbein, Los embajadores.
A primera vista, es una celebración del poder y del conocimiento humano. Dos tipos ricos, cultos, rodeados de todos los instrumentos de la ciencia, del arte. Es el símbolo del control, del dominio sobre el mundo. Pero hay algo raro ahí, algo que no encaja. Justo en el centro, flotando de una forma imposible, hay una mancha, una distorsión que rompe toda la armonía perfecta del cuadro. ¿Qué es eso? ¿Un error del pintor? ¿Algo sin sentido? Pero si nos movemos, si dejamos esa posición de control y miramos el cuadro de costado, desde un ángulo específico, la mancha de repente cobra sentido. Se revela lo que es, una calavera, un recordatorio de la muerte. Olvein nos está diciendo que hay una verdad, la de nuestra propia mortalidad, que solo podemos ver si abandonamos nuestra perspectiva dominante. La verdad está en el punto ciego. Lacan contaba una anécdota personal. De joven, estaba en un barco de pesca, sintiéndose muy inteligente, muy intelectual, observando a la gente simple del lugar. De pronto, un pescador le señala una lata de sardinas que flotaba brillando en el agua y le dice: ¿ves esa lata? Bueno, ella no te ve. En ese segundo, Lacan entendió que él no era el único que miraba. El mundo no es solo un espectáculo para nosotros. Y eso, para Lacan, es la mirada. No son nuestros ojos, ¿eh? Es la calavera en el cuadro. Es la lata en el mar. Es ese punto en lo que vemos que nos recuerda que no somos el centro del universo, que también somos objetos para ser vistos. Es lo que Lacan llamó el objeto A. Esa verdad sobre nuestra finitud que, como la calavera, preferimos no ver de frente. Entonces, si el inconsciente es un encuentro, si repetimos para volver a ese encuentro, y si la mirada nos muestra que hay una verdad oculta en lo que vemos, ¿qué hace un psicoanalista con todo esto? Esto nos lleva al cuarto y último concepto, la transferencia, y sobre todo al papel del deseo del analista. Hay que olvidarse de la idea del analista como alguien que da consejos para ser más normal o para adaptarse a la sociedad. Para Lacan, su trabajo es mucho más radical. Es ser como el guía que te lleva no a la felicidad, sino a mirar de frente esa calavera en tu propio cuadro, a confrontar ese objeto que causa tu deseo y a la vez tu dolor. Es un deseo muy particular el del analista. No desea ni el bien ni el mal del paciente. Su único deseo es convertirse en un espacio vacío, casi como un espejo, para que la otra persona pueda proyectar ahí la estructura de su propio inconsciente. El analista se pone en el lugar de ese objeto perdido, de esa calavera, para que por fin se la pueda ver. Y así, de alguna manera, volvemos al principio. La verdad, nos dice Lacan, no es un conocimiento que se aprende en un libro. Se encuentra. Se encuentra en el sueño del padre, en el tropiezo en la calle, en la mancha de un cuadro. Es un camino que, como el propio Lacan demostró en 1964, a menudo no empieza con una respuesta, sino con una expulsión.